Voy a pasar rapidito a presentarles a la tremenda invitada que tenemos hoy día, porque hay un temazo que removió las redes sociales la semana pasada también, pero hay mucho que aprender de ese debate. Estamos, por supuesto, con Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencias de Pivote. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, Mara, muchas gracias por la invitación, feliz de estar en este programa. Feliz de tenerte aquí con nosotros. La semana pasada, en un evento Redactiva organizada por La Tercera, la ministra Janet Jara hizo un llamado, tuvo un altercado, digamos, con Bernardo Larraín Mate acerca del trabajo, de las remuneraciones, de los sueldos, y le dijo, abro comillas, paguen más, respeten los derechos de las personas. ¿Es así como se regula el mercado del trabajo? ¿Es tan sencillo como decir paguen más? ¿Es así como resolvemos los problemas de los bajos sueldos? Sí, bueno, esa polémica ha causado mucho revuelto, ¿cierto? Y han salido muchos columnistas respondiéndole a la ministra por los dos lados, defendiéndola y otros criticándola su visión. Yo creo que acá nosotros en Pivote solamente queremos tener un debate con altura de mira, no quedarnos solamente en esa pelea chica. Y acá nosotros queremos destacar que ese comentario de paguen más y respeten los derechos de los trabajadores, ¿quiénes son los que pagan mejor y quiénes respetan más los derechos de los trabajadores? ¿Quiénes entregan más seguridad social y entregan más protección al trabajo? Son las empresas en el sector formal. Y concretamente son las empresas más grandes. Mientras más crece una empresa, paga mejores sueldos y sus trabajadores están más protegidos con seguridad social, con las cotizaciones para pensiones, para la salud, accidente del trabajo, seguro de cesantía. De hecho, si las empresas son más chicas, las microempresas, son más precarias, son menos productivas y no son capaces de pagar toda esa protección social porque es más caro. Y también los sueldos que pagan también son menores. De hecho, el salario mínimo se concentra en las empresas más pequeñas. Las empresas más grandes, muy pocas pagan salario mínimo, porque sus sueldos están sobre ese umbral. Entonces, si queremos tener más protección social, como la ministra quiere, si queremos tener mejores sueldos, lo que hay que hacer es potenciar el sector privado formal, permitir que las empresas, los emprendimientos crezcan y se conviertan en grandes empresas y compitan con las empresas incumbentes en Chile. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que tener políticas públicas que apunten a ese crecimiento de las empresas y de los emprendimientos en el sector formal. Hacia allá hay que apuntar. Entonces, un poco para ir entendiendo, para lograr efectivamente mejorar la condición laboral de las personas, necesitamos que las empresas efectivamente crezcan, cada vez se hagan más grandes, ganen más para así poder ofrecer mayores beneficios y al mismo tiempo potenciar el empleo formal. Actualmente hemos visto cifras que esa realidad ha estado invertida. Últimamente ha subido el empleo informal. La gente ha perdido el trabajo formal. ¿Cuáles son las consecuencias de que eso ocurra? O sea, más que ha aumentado la informalidad, lo que ha ocurrido es que la pandemia fue un shock muy fuerte en el mercado laboral, ¿cierto? Creo que se redujo en un 20% el empleo. Pero esa reducción se concentró en el empleo precario, que es el empleo informal. Los informales fueron los que más perdieron el trabajo. En cambio, el empleo formal bajó poco, bajó en un 5%. O sea, bajó harto, pero no como el 20% en empleo general. Y además el empleo formal se recuperó muy rápido. Fue el más rápido en recuperarse. Eso demuestra que el empleo formal entrega más seguridad a los trabajadores frente a las crisis económicas. Sobre la pandemia se vio eso. Pero cuando uno ve más los datos, lo que más preocupa, como hoy en Chile, los datos de Chile en 2023, cuando tú ves el empleo formal que es de calidad, tú ves que las personas de mayor educación, con educación superior universitaria, el empleo formal ya está sobre el nivel prepandemia. Ya se recuperaron, incluso están creciendo. Pero los que están rezagados en la recuperación son los trabajadores menos calificados. Son los trabajadores sin educación superior. Ellos siguen rezagados, no se han recuperado del shock de la pandemia. Y lo curioso es que estas políticas públicas, las políticas públicas del salario mínimo, que creció muy fuerte y va a seguir creciendo hasta un sueldo de 500.000, impacta sobre todo más fuertemente no a los trabajadores calificados, no a las grandes empresas, afecta a las empresas chicas, a las pymes y a los trabajadores menos calificados, que son los que están más rezagados en la recuperación. Y también la política de 40 horas, lo mismo. Yo me acuerdo cuando se discutió este debate,
durante fines de 2022 y en marzo de 2023, cuando uno miraba el debate, muchas grandes empresas salieron a defender estas políticas. Sí, nosotros vamos a poder, sí al salario mínimo de 500.000 pesos, sí a las 40 horas, nosotros incluso ya empezamos a implementar las 40 horas. Las grandes empresas estaban felices porque a ellas les cuesta poco implementar estas medidas. Las que más sufren son los emprendimientos que están buscando surgir para competirle a estas grandes empresas. Entonces es como un mundo al revés, como estamos promocionando políticas públicas que afectan más a los emprendimientos. Y lo que hace esto es reducir la competencia en Chile y también reducir la competencia en el mercado laboral. Si uno quiere tener más simetría de negociación entre trabajador y empleador, la mejor receta es mejorar la competencia del mercado laboral, que más empresas estén ofreciéndole trabajo a los trabajadores y el trabajador puede ir a la empresa que es más conveniente a ello. Pues si colocamos políticas públicas que lo que hacen es restar a los emprendimientos y favorecer a las empresas, estamos logrando justo lo opuesto. Entonces tenemos que avanzar en políticas públicas que avancen a que permitan que haya más competencia en el mercado laboral, en el sector privado. Y en Pivote tenemos algunas, que el problema es que son muy impopulares. A ver, en el corto plazo. Pero en general eso suele pasar. Un poco también tiene que ver con la editorial que hice de esto de hablarle a la emoción o no. Muchas veces, lamentablemente, las políticas públicas, las correctas, no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino que por sus resultados, por lo que históricamente o a nivel internacional han demostrado si funcionan o no, más allá si nacen desde ideas o intenciones bonitas. ¿Cuáles serían como estas políticas públicas que tú crees que pueden ayudar a incentivar el crecimiento, el desarrollo del mercado laboral? La primera que estamos nosotros elaborando, y va a sonar muy impopular, de hecho cuando uno la dice en Twitter yo la pongo y siempre te llegan comentarios de... El hate te llega al tiro, se activa, pero en Chile lo que tenemos que hacer, y que han hecho muchos países, es bajar el costo a la contratación, ¿ya? Y uno de los principales costos que tiene Chile es que entrega muchos pagos por indemnización por despido, que es el monto que la empresa debe pagar al empleador cuando es despedido por distintas razones ajenas al trabajador, pero tiene que darle una indemnización. ¿Qué ocurre? Si despedir es muy caro, la empresa se anticipa ese costo. Entonces contrata menos, porque sabe que eventualmente, si toca despedir, va a ser muy caro. Y los que sufren con esta alta indemnización no son las grandes empresas. Todas las con una grande empresa, ellos tienen fondos preparados para despedir en caso de que tengan que despedir a alguien. Son las pymes las que sufren. Las pymes, cuando tienen que contratar a alguien, tienen que tener un pozo de reserva en caso de que, por ejemplo, el emprendimiento le va mal y tiene que achicarse, que es parte del ciclo económico. No, sí, claro. Si tienen que achicarse, si tienen que enfrentar al costo de que si se achica, tienen que pagar esta indemnización y pierde mucha caja. El mayor desafío de los emprendimientos cuando crecen, habla con cualquier emprendedor, es la caja. Y esta indemnización le quita mucha caja y le impide mucho crecer y poder surgir y competir con la grande empresa. Acá no solamente perjudica a la empresa, al emprendedor, sino que también al trabajador. ¿Ya? Yeah. Si el costo de despido es muy alto, hay menos oferta de trabajo y además se genera un desincentivo que puede ser dañino, que el trabajador solamente recibe su indemnización si es despedido. Si renuncia voluntariamente, por ejemplo, está un trabajador en una empresa que no está feliz y encuentra otra oferta laboral, otra empresa le ofrece un mejor puesto, con mejores condiciones y que es más adecuado con sus habilidades, este trabajador no tiene incentivo a renunciar, porque si renuncia, no recibe la indemnización. Claro. Entonces lo que nosotros proponemos en Pivote es un rediseño a la indemnización por despido, ¿ya? Un rediseño que favorezca tanto a la empresa como al trabajador. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Es bajar esta indemnización por despido, pero a cambio fortalecer el seguro de cesantía. El seguro de cesantía es otra forma de proteger al trabajador en los casos de cesantía, cuando está desempleado, que se activa por cualquier razón. Si el trabajador renuncia voluntariamente, recibe el seguro de cesantía. Si es despedido, también recibe el seguro de cesantía. ¿Y qué ocurre? Nosotros hemos hablado con diferentes economistas que nos han dicho que este seguro de cesantía, que es muy bueno, la más flexibilidad del mercado laboral, acumula muchos fondos y que hay espacio para aumentar la prestación que entrega este seguro de cesantía y así tener más protegido al trabajador y a la vez reducir la indemnización por despido, que encarece la contratación. Entonces esa es una iniciativa que estamos preparando en Pivotes. Fortalecer seguro de cesantía a todo evento, en vez de esta sería una sola medida en conjunto. Habría que hacer estas dos áreas al mismo tiempo. Exactamente, al mismo tiempo. Lo que nosotros queremos es
fortalecer, darle un impulso al mercado laboral que sea más flexible, pero que el trabajador se mantenga protegido en las épocas de desempleo, que es algo muy importante y uno de los atractivos del empleo formal. ¿Y qué otras medidas proponen ustedes desde la perspectiva para ir incentivando el mercado laboral? Al mismo tiempo también, como bien decías tú, que las empresas, las pymes también puedan ir creciendo para poder ser igual de competitivas que las empresas grandes. ¿Cómo aumentamos esa competencia? Hay otra área, acá nosotros no nos hemos metido en detalle, solamente la voy a nombrar, que nuestro sistema tributario puede ayudar mucho. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Hoy el sistema tributario ayuda mucho a las pymes, a las micropymes. Pero una vez que pasan este umbral de pyme, los tributos o los impuestos que deben pagar son muy altos. Son los mismos que paga una gran empresa. Uh-huh. Entonces, las pymes cuando están comenzando a producir, empieza a ir bien, pasan este umbral y les cae las penas al infierno. Tienen que pagar impuestos muy altos. Es como un paralelo con la clase media chilena, que siempre, la clase media dice, yo no recibo ningún beneficio, pero tampoco tengo la misma capacidad que recibir subsidios del Estado. No tengo los subsidios, no tengo los beneficios, pero tampoco tengo la capacidad de pago que pueden tener los quintiles más acomodados. La clase media dice, son muy pobres para el Estado. No, soy muy rico para el Estado y muy pobre para los bancos. Dice la clase media. Exactamente. Es un poco así, pasa algo así con las empresas también. Entonces, acá yo tuve una entrevista, en Pivote tenemos un programa que entrevistamos a expertos y frente área. Entrevistamos a Claudio Agostini, que él sabe mucho de tributario y es muy pedagógico. Y él nos decía, mira, los problemas que tienen los emprendimientos es la caja, lo que te decía antes. Uh-huh. Ellos sufren por la caja. Les falta caja para hacer liquidez, exactamente la liquidez. Entonces, él piensa que se puede hacer un diseño tributario que sea más amigable para estas empresas que van creciendo y les falta caja, y que este paso de pasar de una pequeña pyme a una gran empresa sea más gradual, y a la vez también bajar los impuestos a las empresas, que en Chile son muy altos en comparación a los otros países de la OECD. Entonces también hay mucho espacio para jugar en esa área de la reforma tributaria, que puede ayudar a las empresas productivas que quieren crecer a que crezcan y compitan con las empresas incumbentes en el mercado chileno. Oye, ¿y cómo asociamos toda esta situación también al crecimiento económico? Porque siempre está el debate que finalmente a nadie le va bien si el país no crece. Últimamente, ha estado el debate entre el ministro Marcel, el presidente, que defiende el pequeño crecimiento que tuvimos el año pasado. Pero ¿cómo finalmente también el crecimiento económico general de un país va afectando a las empresas y al mismo tiempo al mercado laboral? No, esencial, el crecimiento. De hecho, el empleo formal, que el empleo de calidad, tú ves que el porcentaje de la población en edad de trabajar con empleo formal crece 1 a 1 con el PIB per cápita del país. Y estos dos índices antes crecían muy, muy rápido, hasta el 2014, hasta 2013. 2014-2013 se estancan los dos índices. La cobertura del empleo formal junto con el PIB per cápita ya han estancado 10 años. No han mejorado. Siguen sin crecer. Uh-huh. Y lo que más preocupa también es que tú te metes a doble clic a los datos del empleo formal. El acceso a este empleo, si lo ves por nivel socioeconómico, ha aumentado la desigualdad. Los hogares de mayores ingresos cada vez tienen más acceso a este empleo formal. Pero los hogares del quintil más pobre, del 20% más pobre, están estancados, no logran mejorar. Y están estancados desde el año 2000. Del año 2000, que los hogares del 20% más pobres no logran mejorar su acceso al empleo formal y a la seguridad social. Entonces hay que hacer hartos cambios ahí, yo creo, para que estos sectores puedan acceder a este empleo formal y puedan acceder al crecimiento de la economía. Y en torno un poco, no quiero volver a la polémica de lo que dijo la ministra Jara, pero ella también habló y dijo, claro, pero a los trabajadores les pagan 350.000 pesos por trabajar jornada completa. Pero ¿qué pasa con la flexibilidad laboral? ¿Es parte de una perspectiva positiva en cuanto al mercado laboral? Porque en el fondo, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que la gente gana por hora, en algunos casos, pudiendo juntar las mismas horas de una jornada completa, puede hacerse 2-3 veces ese sueldo. ¿Cómo es una posibilidad, es una buena política pública la flexibilidad laboral en los mercados? Sí, a ver, el tema de la flexibilidad laboral, y si uno pone más detalle la jornada laboral, la flexibilidad en la jornada laboral, para que haya más espacio para que el trabajador
con su empleador puedan pactar jornadas que sean más adecuadas para la persona, para el trabajador y para la empresa. O sea, la evidencia de que eso aumenta la productividad del trabajador y el rendimiento de la empresa, y que también aumenta la cantidad de personas que acceden al empleo formal, es muy extensa. O sea, ayuda mucho la flexibilidad. Y siempre en la economía hay un trade-off. Uno gana a cambio de pierde otra cosa. O sea, por algo la flexibilidad puede ser polémica, porque se cree que, y ha pasado en otros países, cuando no está bien regulada, puede precarizar el trabajo. Eso es cierto. O sea, en Alemania, creo que fue en Alemania, que cuando hicieron una política que colocaron mucha flexibilidad al empleo, lo que ocurrió es que la cantidad de horas trabajadas en las empresas aumentó mucho. Ya. Porque hubo un abuso de parte de la empresa. Flexibilidad regulada. Claro, pero si tú ves una flexibilidad regulada, ahí aprendieron los alemanes o los países que hay que regularlo. ¿Qué es lo que dice la ministra Jara? Y es cierto. Obviamente que las políticas de empleo hay que regularlas. Pero si tú las regulas, la flexibilidad ayuda mucho. ¿Y cuál es la regulación que implementaron estos países? Es colocar una cantidad de horas trabajadas máximas a la semana. Que en Chile son 40 horas. Entonces ya estamos regulados con eso. Las empresas no pueden pedirle a un trabajador que trabaje más de 40 horas. Y si lo hace, tienen que pagar horas extraordinarias. Claro. Eso está regulado. Entonces, a tu pregunta, sí, una flexibilidad, una jornada laboral más flexible, que se adecue mejor a las necesidades de la empresa y al trabajador, tiene importantes efectos positivos en la productividad, y eso se refleja en más salarios, y también en que más personas puedan acceder al empleo formal, sobre todo las mujeres. Tú sabes que hay un paper publicado por argentinos sobre Chile. Analizaron los datos de Chile y mostraron que las mujeres, cuando tienen el primer hijo, su probabilidad de que se vayan al mundo informal aumenta considerablemente. Por la necesidad de tiempo. Por la necesidad de tiempo, claro, de compartir su vida familiar con el hijo. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Elisa Cabezón, directora de Evidencia de Pivotes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Elisa, muchas gracias por estar con nosotros. Tremendamente interesante la conversación. Podríamos estar hablando muchas horas, pero nos tenemos que ir a la pausa comercial. Volvemos en unos minutos. Gracias, Mara.